El sueño de conquistar el cielo como las aves siempre ha sido parte del anhelo humano. Con el pasar de los siglos hemos logrado tripular naves que surcan los cielos, pero nunca de la manera tan libre e independiente como lo hacen estos fantásticos seres plumíferos. Sin embargo, un soñador alemán nacido el 23 de mayo de 1848 hizo de este sueño imposible su ambición. Otto Lilienthal fue un inventor e ingeniero aeronáutico. Es reconocido como el primer hombre en describir las leyes físicas que hasta la fecha continúan siendo vigentes en la aviación moderna. Otto persiguió de forma temeraria el objetivo de lograr que el hombre volase, y de hecho sus últimas palabras fueron: "Los sacrificios son necesarios". Se le considera el primer ser humano en lanzarse en el aire, en volar y aterrizar con éxito gracias a sus planeadores. En periódicos y revistas se llegaron a publicar fotografías de Lilienthal y sus planeadores, creando polémica en la comunidad científica de la época, pues eran las primeras máquinas voladoras. En sus investigaciones describía con precisión el vuelo de las aves, especialmente las cigüeñas, y utilizó diagramas polares para describir la aeronáutica de sus alas. Realizó muchos experimentos para poder recopilar el mayor número de datos. Su meticulosidad lo llevó a creer que tarde o temprano dominaría el poder de volar. Por lo regular, siempre había una multitud de personas que mostraban mucho interés en sus experimentos. Los informes de los vuelos realizados en sus planeadores se difundieron por toda Alemania y lograron llegar a otros países. Sus primeros vuelos lograron alcanzar con éxito los 250 metros de distancia, pero durante su cuarto vuelo algo salió mal. Los intentos por recuperarse durante el vuelo fueron fallidos, lo que provocó que cayera en picada desde una altitud de aproximadamente 15 metros, hasta impactar contra el terreno. Alexander Bogdanov fue un médico, filósofo, autor de ciencia ficción y revolucionario ruso. Fue especialmente activo en esos y otros campos, pero en el ámbito científico trató de revolucionar al mundo con un sistema que, según él, tendría la capacidad de rejuvenecer al ser humano a través de las transfusiones de sangre. Era una figura controvertida, un viejo bolchevique que había dejado ese partido mucho antes de la revolución de 1917. De todos modos, se había ganado el respeto de Lenin como científico, siempre y cuando se mantuviera al margen de la política. Incluso convenció a Stalin de crear el Instituto de Transfusión de Sangre, y tras someterse él mismo a varias, afirmó que su vista había mejorado y que había dejado de perder cabello. En 1924, Bogdanov empezó a experimentar con transfusiones de sangre, aparentemente en busca de la juventud eterna, o por lo menos de algún grado de rejuvenecimiento. En 1925 fundó el Instituto de Hematología y Transfusiones Sanguíneas, el cual luego fue rebautizado en su honor. Su muerte llegaría a sus 54 años, cuando en su afán por comprobar sus teorías de rejuvenecimiento, recibió la sangre de un estudiante de física afligido por malaria y tuberculosis. Alexander contrajo las enfermedades del donante y acabó muriendo pocos días después. Francis Edgar Stanley fue un emprendedor y hombre de negocios estadounidense. Junto a su hermano se dedicaron al mundo de la fotografía, pero vendieron su tienda a Kodak en 1897. El negocio de las placas fotográficas los había hecho muy ricos y más tarde se interesaron por los automóviles. Fue así como junto con su hermano Freeland creó los singulares coches de motor de vapor en 1904. Sus vehículos eran sorprendentemente rápidos y llegaron a alcanzar los 200 km por hora en 1906. A inicios de siglo los hermanos empezaron a experimentar y a fabricar coches de vapor. Compraron una fábrica de bicicletas y empezaron a construir sus coches. Pronto fabricaron 200 coches al año. Los coches que producían, llamados Stanley Steamers, tenían muchas ventajas. El coste era de $650. Eso era $300 menos que el coste del Ford Modelo T. Los coches además eran muy silenciosos y solo emitían sonidos silbantes de la caldera. Sin embargo, los automóviles de combustión eran mucho más económicos y prometedores, y el negocio no llegó a prosperar.
Finalmente, el número de coches vendidos bajó a menos de 600 al año en 1918. Ese año los hermanos Stanley vendieron la empresa. Unos meses más tarde, mientras volvía a casa de un viaje a Maine, su coche se salió de la carretera. Conducía un nuevo Stanley Steamers modelo 735 de 1918. Murió al mando de su propia creación el 21 de julio. Franz Reichel también fue un hombre ingenioso con la inquietud de conquistar el cielo. Este sastre francés tenía una obsesión muy especial: diseñar un traje que pudiera convertirse en paracaídas. El auge de la aviación empezaba a ser notable, y Reichel logró que en varias pruebas con maniquíes aquel traje se comportara de forma satisfactoria. Eso lo llevó a querer probarlo él mismo. Convenció a la policía francesa de la época para que le dejara tirar un maniquí con su traje paracaídas desde la Torre Eiffel. Había logrado el escenario perfecto, la aprobación de la ciudad de París y una muchedumbre expectante por el desenlace de su experimento. Pero Franz no quiso desaprovechar la oportunidad, y en el último momento decidió que él sería quien saltaría en su paracaídas. No hizo caso de las advertencias de sus amigos, que alegaron que, entre otras cosas, el viento no era favorable. Fueron 40 segundos angustiosos. El hombre se sube a una frágil banqueta, da un paso y queda apoyado sobre una barandilla. Al fondo, un abismo de 52 metros. Posa los pies sobre la estructura, se para y mira hacia abajo. Lleva gorra, luce un frondoso mostacho y, adosado a su espalda, porta una estructura imposible cubierta de tela. El espectador quiere creer que ese armatoste se abrirá milagrosamente cuando Franz se precipita al vacío. El hombre da pequeños pasos desesperadamente indeciso y por fin se lanza. El paracaídas no funcionó bien y se acabó estrellando contra el suelo. Una autopsia posterior reveló que Reichel murió en realidad de un infarto durante la caída. La decapitación mediante el uso del hacha, sobre todo en la Europa mediterránea, era uno de los métodos más antiguos de ajusticiamiento conocidos, junto a otros como la muerte por lapidación, la horca y la hoguera. Desde sus orígenes, los dos considerados como más eficaces y menos dolorosos fueron la decapitación y el ahorcamiento. El frío cero en el cuello del ajusticiado era considerado a priori una muerte mucho más digna y limpia que la asfixia provocada por la áspera y rugosa soga. Sin embargo, la decapitación muchas veces no era del todo rápida. Podía tratarse, de hecho, de un verdadero calvario con largas agonías, como la ocurrida en 1562 con el escocés Sir John Gordon, condenado por un delito de rebelión y en el que la clara incompetencia del verdugo provocó, antes de acabar con su vida, una auténtica carnicería. Ante estas terroríficas ejecuciones, tanto para la víctima como para los espectadores, se decidió establecer una política para hacer de estas sentencias un proceso menos doloroso y dramático. Un dispositivo capaz de decapitar al condenado de manera limpia y rápida llegó para reemplazar los métodos tradicionales. Contrario a lo que se cree, Joseph Guillotine no creó la guillotina, sino que fue quien la propuso. La idea surgió de James Douglas, quien creó y diseñó, inspirado en otros dispositivos, a la doncella, la antecesora de la guillotina tradicional. Irónicamente, este regente de Escocia fue condenado a morir en la doncella pocos años después de su creación. Douglas fue llevado a Edimburgo y confinado a unos 100 metros del lugar de su ejecución. Lo acompañó un sirviente, William Stewart, quien fue testigo de que durmió bien la noche posterior a su condena. Fue ejecutado en su propio invento el 2 de junio de 1581.